Muy buenos días a todos. Son las 8:27 hora Bogotá, es decir, 9:27 hora Nueva York. En aproximadamente unos cuantos minutos, específicamente en 3 minutos, se va a abrir la sesión en Estados Unidos y es el escenario perfecto para hacer un análisis de los principales instrumentos, un análisis de los principales mercados, como es usual. Entonces vamos a iniciar con nuestro calendario económico, como siempre lo hacemos. Em, Hoy que tenemos interesante, pues la verdad, poca cantidad de datos en comparación a las sesiones anteriores, como el día de ayer que tuvimos una gran cantidad de datos, sobre todo para Europa, demostrando una gran cantidad de aumento en la inflación. Em, de hecho, se nota muchísimo que el mercado europeo, aquí con el IBEX 35 y con el DAX alemán, está bastante reacio pues, a generar crecimiento dados los altos niveles inflacionarios que se demostraron el día de ayer. Adicionalmente a eso, bueno, el día de hoy que tenemos, no hay muchos datos interesantes. Tuvimos la decisión de tipos de interés de parte de Indonesia, que se mantiene, igual son tipos de interés altos. Comparecencias del BUA alemán, subastas de obligaciones españoles o deuda española a 10 años, disminuyó ligeramente. Interesante, sobre todo por el entorno en el que nos vemos de fuertes pretensiones a que se suban las tasas de interés. Y bueno, adicionalmente a eso no hay mucho que analizar de lo que ya tenemos. Que sí es muy importante, en unos pocos minutos se van a revelar las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ustedes saben que son un dato que se revela todos los jueves. Es muy interesante y también el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Adicionalmente vamos a tener el informe del empleo de la FED de Filadelfia. Y adicionalmente a eso no hay mucho más que revisar. El resto son declaraciones de parte de banqueros centrales. Y pues Canadá que nos da un dato, el dato de inversión en activos extranjeros. Entonces, pues esperar, así que vamos a iniciar nuestro broker, ActiveTrades. Em, y a mí me gustaría comenzar a agregar aquí a nuestro pool de activos un poco como más dinámicos que yo considero que podrían llegar a interesar a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, pues yo espero que el siguiente año sea un mejor año para, por ejemplo, compañías como de transporte aéreo, compañías navieras, compañías de ese tipo. Entonces, mm, a lo que voy es que quiero comenzar a agregar pues diferentes compañías, pero sí me gustaría que pues a los asistentes de la reunión pues que comiencen un poco a curiosear sobre qué compañías, digamos, son los líderes no sé, en embarcaciones en Estados Unidos, qué compañías son las líderes tecnológicas, por ejemplo. em, Aunque hacemos un seguimiento de Tesla, podríamos agregar Microsoft, que no lo tenemos, de hecho. Entonces, Microsoft Corp, aquí lo agregamos con un delay de 15 minutos, bastante bueno. Em, y pues nada, a mí lo que me gustaría es comenzar a hacer lo que les mencionaba. Una de las más interesantes es Carnival Corporation. Vamos a ver si la plataforma lo tiene. Y si lo tienen, Carnival Corporation. Les voy a leer una breve descripción como para que lo tengamos en cuenta. Esta es un operador de cruceros británico-estadounidense, actualmente es el mayor operador de cruceros mundial y su mayor propietario es el multimillonario israel-estadounidense Mickey Erickson, que de pronto lo han escuchado en temas sobre todo de, de, mm, pues específicamente del área de bienes raíces. Entonces, bueno, ¿qué les puedo mencionar yo rápidamente? Estos son dos compañías que pues, considero que es interesante comenzar a analizar. Eh, Perdón. Em, lo que quería señalarles es que yo creo que ya es momento de comenzar a pensar en qué inversiones vamos a tener para el siguiente año. Ya noviembre está pues a escasos días de acabarse. Igualmente en diciembre las perspectivas o ya veríamos es cómo comenzar a formar un portafolio de inversión
pensando en lo que se espera para el siguiente año a más largo plazo. Entonces, un portafolio que tenga, por ejemplo, cobertura con activos como el oro, que se planean para que estén bastante fuertes, cobertura en activos como, por ejemplo, todas estas compañías que tenemos en pantalla, que están en precios bajos, pero que se espera que comiencen a aumentar, da pues una mayor expansión de la tasa de tasas de tasas de vacunación a nivel mundial, un mayor conocimiento del COVID-19 en general, menores restricciones a la economía. Eso es lo que se espera, pues esperando un escenario positivo, ¿no? Un escenario en el que cada vez el COVID sea menos em, como la cabeza de las noticias y comencemos a hablar más de cómo recuperamos la economía en su totalidad. Entonces, por eso quiero agregar este tipo de activos, igualmente también como tarea, por así decirlo, a las asistentes de la reunión, me gustaría que pues tuviéramos en cuenta qué activos les gustaría que revisáramos como perspectiva de inversión para el siguiente año. Déjenme aquí, listo, ya actualizamos los datos que quería revisar. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo, tiene una cuota negativa, sí están menores a los datos anteriores, ligeramente, y el mercado estaba esperando que siguieran en su tendencia bajista, no fue así, sí se disminuyen, pero no en la proporción que el mercado estaba esperando. Entonces, digamos que hay un sentimiento mixto de esa parte, pero igual sigue siendo bastante interesante y a resaltar que, que el escenario del empleo cada vez es más positivo en Estados Unidos, ¿no? Y eso definitivamente ata muchísimo las decisiones de tasa de interés para el siguiente año, sobre todo para inicios del siguiente año. Pero bueno, adicionalmente, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia reveló un aumento de 23,8, 24 puntos, bastante interesante, y las inversiones en activos extranjeros mostraron una ligera disminución para Canadá. Adicionalmente a eso, el informe del empleo de la FED de Filadelfia no se ha actualizado completamente, yo creo que es un dato que ya en un momento vamos a ver. Bueno, revisemos rápidamente nuestros activos. En pantalla tenemos Carnival, uno de los más, de la compañía de cruceros más interesantes del mundo, más importantes. En lo personal, yo qué estoy vigilando, qué es lo que me interesa. Primero, tenemos mínimos históricos en la cotización. Si se dan cuenta, actualmente contamos con, digamos que este es el rango de mínimos. Es un rango que ha variado entre los 1403 y tal vez aquí podría ser también un rango para señalar entre los 1488. Una diferencia de $88 que sitúa al indicador en mínimos, pues, en una tendencia de los mínimos más bajos, ¿no? También podríamos inclusive hablar de que el siguiente nivel piso estaría aquí ubicado más o menos en los 1280 y tal vez en los 1214, ¿no? Es como lo más mínimo que podemos observar. Eh, em, de hecho, la cotización se encuentra en mínimos históricos. Si lo analizamos aquí, lo que tuvimos fue una tendencia bajista desde 2017 hasta 2019, 2020, y que finalmente se rompió la baja con el efecto, pues, COVID-19, ¿no? Actualmente, digamos que si lo vemos en un panorama macroeconómico, estamos en un movimiento bastante lateral para la cotización, una cotización que se mueve entre unos rangos muy pequeños, entre, pues claro, em, hablando digamos que, acá, hablando más o menos en términos, digamos, que de más largo plazo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en la cotización? Siendo muy positivos para el siguiente año. Por supuesto, llegar aquí a recuperar los últimos buenas noticias de parte del 2020, antes de todo el tema del coronavirus, que sería la cotización 2.904,47, ¿no? Entonces, pues, actualmente, ¿qué es lo que hay que vigilar? Hay que vigilar, pues, todos estos niveles mínimos, estos niveles a los cuales nos estamos enfrentando. Aquí yo en lo personal le estaría esperando un rebote. Mm, la cotización ya rebotó aquí en determinadas ocasiones, en más de una ocasión, pero si hay debilidad y sobre todo hay una debilidad para pensar que podríamos ir a mejores precios por esta ruptura bajista que observamos aquí, que se fue hasta los 1200. Entonces, aquí es donde nos apoyamos de nuestros indicadores, como por ejemplo el estocástico. Yo en renta variable acostumbro un poco más a operar a favor,
Y bueno, en este momento, a favor del largo plazo, ¿no? En este momento que tenemos la cotización muestra pues una evolución de un movimiento bajista que comenzó acá y que no ha terminado, podría extenderse hasta la parte baja de los 1403, inclusive si somos un poco flexibles, podríamos irnos aquí hasta los 1375 más o menos, y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo espero operar o cómo espero operar con este tipo de señales, que son señales de compra en el estocástico? Solo para recordar, el estocástico no es el único instrumento que sirve para mí para entender cuál es el buen momento para operar o no, sino que pues a mí es el instrumento que más me resulta cómodo, ¿no? Cuando uno comienza a meterse en estos temas de inversión, con el tiempo comienza a, tal vez digamos que a llegar a un fin con determinados instrumentos con los cuales uno se siente más cómodo y que al final termina adoptando, ¿no? Que tenemos entonces en este momento un movimiento bajista que podría continuar, como lo hizo acá en este momento, y cuándo sería una señal de compra. Cuando la línea azul esté por encima de la línea punteada, esa es una señal de compra. Digamos que para mayor información acerca del estocástico, yo personalmente hice un informe sobre este indicador hace un par de semanas, hace un par de meses, de hecho, y lo podrían consultar totalmente. La vigencia no tiene límite de tiempo. Todavía lo pueden consultar con el agente el cual se dirige a ustedes. Microsoft, en parte de Microsoft, vamos a igual gráficos diarios. A pesar de que Microsoft en lo personal no ha tenido pues un rendimiento para mí excesivamente espectacular en la última parte de este año, pues lo que tenemos son claros máximos históricos, ¿no? La cotización se parece de hecho mucho al índice del Nasdaq o el del S&P 500, que básicamente es una tendencia, pues una especie de montaña muy, 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 con una pendiente muy alta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una tendencia alcista, inclusive podemos ver que el nivel de la directriz alcista de último momento se rompió, si señalamos todos los últimos máximos, vemos cómo se rompe acá y comienza a marcar nuevamente máximos históricos. Actualmente la cotización está pues alejada del último máximo histórico, pero estamos en unas cotizaciones bastante altas. Yo en lo personal, este tipo de activos a mí me dan un poco como de cuidado, porque es que son activos que más allá de su valor fundamental podrían seguir creciendo solamente porque el mercado considera que pues la acción es gigante. Y pues bueno, de parte de Microsoft, uno de los grandes ingresos que vimos en el último informe de resultados fue que fueron de parte de los servicios de la nube, ¿no? Y esos grandes ingresos que entraron por servicios de la nube se han venido cada vez más deteriorados por una reducción pues de la dependencia de la tecnología y sobre todo em, de estas tecnologías de guardar datos en la nube, porque la transición hacia la presencialidad pues se ha ido recuperando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Movimiento alcista, claramente, nuevos máximos históricos. Yo creo que la operación da para operar en momentos muy específicos. Por ejemplo, en, en acá, una gran oportunidad de inversión. Acá, oportunidad de inversión clarísima. eh, Acá, oportunidad de inversión clarísima. Eso como por nombrar tres ejemplos. Pero son tres muy buenos momentos con una gran claridad de parte del mercado para que hayamos puesto las operaciones en compra, ¿no? Por eso el estocástico a mí me parece muy sencillo, muy interesante, porque con un análisis técnico apoyado con un análisis fundamental podemos entender qué pasa con la operación. ¿Qué pasa pues, con el activo que estemos revisando? Tenemos aquí tres momentos de compras muy claros, muy marcados, que marcaron el inicio prematuramente de una gran tendencia alcista, ¿no? Entonces eso es lo que a donde yo quiero llegar. En este momento yo esperaría que se evolucione esta operación de venta. Mm, a ver a dónde nos llevan los
los gráficos, ¿no? Yo siempre, como les recomiendo, operar cuando el estocástico esté aquí en esta señal de compra, donde la línea azul se pone por encima de la línea roja. Entonces, ¿qué hay que vigilar? Tal vez podríamos poner alarmas de precios aquí en los mínimos más importantes, aquí en 329. La pérdida de esto a mí me haría buscar niveles, pues, o estar más cerca de esa oportunidad de inversión. Para la empresa alemana, bueno, que está listada con la lista alemana, no hemos tenido muchas sorpresas. Tenemos aquí una operación de venta que se ha visto un poco permeada por unas posiciones alcistas, pero que está muy cerca de romper los últimos mínimos. Entonces todavía, a pesar de tener unas velas verdes, podríamos ver precios más bajos, ¿no? Entonces, digamos que no hay mucha información para este activo. Tesla que tenemos, Tesla, bueno, pues como algunos de ustedes saben, Tesla perdió una gran cantidad de su valor en la acción hace un par de días. Aquí lo podemos ver, dado que pues el presidente de Tesla mencionó que iba a vender una gran proporción de sus operaciones. Y bueno, y Tesla aquí marca una clara señal de compra. Si no me equivoco, la marqué el día de ayer en el seminario, o por lo menos a inicios de semana. Aquí tenemos una operación de compra muy clara, que se pudo ir con stop loss en los 975, apertura en los $1,008, y en este momento estaríamos pues recuperando digamos que tomando ganancias, ¿no? La operación ha sido bastante positiva, una operación sumamente recomendable, y en este momento yo recomendaría frenar esa operación, puesto que cada vez nos estamos yendo más arriba, ya alcanzamos nuestro objetivo de inversión y estamos enfrentándonos a unas cuotas donde aquí marcamos el último mínimo, máximo importante antes de llegar pues al inicio de la operación, ¿no? Entonces, tal vez yo lo que vigilaría a nivel, pues para observar si la cotización tiene posibilidades de seguir subiendo, es la ruptura de 1117. Eso sí me daría una oportunidad para comenzar tal vez con un menor nivel de apalancamiento y un nivel menor volumen, volver a tomar una posición de compra, teniendo en cuenta que no porque estemos en un escenario de sobrecompra, es decir, cuando la línea aquí se pone, bueno, cuando tenemos un área aquí colorida de roja, eso estamos en una señal de sobrecompra. No necesariamente por eso significa que estemos obligados a vender. ¿Por qué lo menciono? Porque esto podría tener una señal de estar en sobreventa durante mucho tiempo. Y aquí lo observamos. Estuvimos desde el 12 de octubre del 2021 hasta el 5 de noviembre del 2021 en sobreventa. Y solamente tuvimos un movimiento bajista acá. Es decir, por eso es que es muy importante hacer un seguimiento a los indicadores y terminar los gráficos. Hasta que yo no vea que hay una sucesión de caídas, no puedo esperar que el estocástico a mí sea específicamente fijo en una señal de venta. Aquí solamente nos está indicando que es muy posible que el indicador caiga. Y ahí es cuando yo tengo que comenzar a vigilar los mínimos, la pérdida de los últimos mínimos para operar en corto o la ganancia de los últimos máximos para operar en largo. Vámonos al análisis de divisas el día de hoy, que tenemos una operación tal vez posiblemente muy buena para el dólar americano. Podríamos estar operando en precios actuales con stop loss en 113,944, y mi rango objetivo sería pues los máximos históricos aquí. ¿Yo qué quiero observar? Yo quiero observar la ruptura de estos niveles de máximos acá. Bueno, podríamos hablar de este nivel de acá. Con stop loss tal vez acá estaría bien. Entonces, ¿cuál sería la operación a marcar en lo personal? Sería apertura en 114,436, stop loss en 114,242, take profit en 114,945. Esta operación podría llegar a durar ¿qué les menciono yo? Aquí esto fue el 11. 17. Podría llegar a durar un día completo, y extenderse a máximo 20, 32 horas como máximo, tal vez. Pero pues esa sería la operación. El dólar americano bastante fuerte esta semana. Hay que aprovechar cuando las tendencias son muy claras. Libra esterlina, dólar canadiense. Déjenme yo me acerco un poco más.
está bastante difícil. El dólar canadiense tuvo un movimiento ayer bastante perdedor porque el petróleo perdió muchísimas cuotas y esta materia prima es bastante correlacionada con el movimiento del dólar canadiense. Entonces, ¿yo qué vigilaría? Bueno, importante punto de pivot acá, eh, mostrando un movimiento alcista de parte del dólar canadiense, pero no creo que se pueda extender muchísimo. Entonces, yo en lo personal trataría más de operar cuando el dólar canadiense está perdiendo y no cuando está ganando, como es en este momento. ¿Por qué? Porque cuando sube o cuando se fortalece el dólar canadiense, la libra esterlina, que es la divisa principal en esta cotización, pierde terreno. Por eso la tendencia es así, bajista, bajista, bajista. Entonces, cuando la libra esterlina comienza a ganar terreno, pues la cotización se pone alcista, como fue acá en esta sesión, que básicamente es explicado por la pérdida de los máximos históricos en el dólar canadiense. ¿Qué hay que vigilar? ¿Qué niveles hay que vigilar o qué cotas hay que vigilar? Aquí la pérdida de los 1.69016 o que la cotización se acerque sería un buen momento para vigilar nuevamente operaciones en compra, que son las que me más deleitan en este, en este, en este activo, o mejor en este indicador. Mm, por parte del euro libra esterlina, mostramos cómo la libra esterlina se ha puesto bastante fuerte. Es muy claro la supremacía de la libra esterlina frente al euro. Por lo menos en las últimas sesiones, esto es un gráfico de 4 horas, recordemos, uno es un gráfico diario. em, que tenemos movimiento bajista, muy claro, es que se extiende incluso acá, pero que marca una sucesión de pisos clara que podríamos vigilar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que vigilar? Primero, ya hemos perdido aquí techos importantes y todos acá, y pues nuestro nivel a vigilar sería acá. Este sería el escenario más pesimista, que nos vayamos por debajo de los 0.82827. Si nos apoyamos con, con el indicador estocástico para saber cuál es un buen momento de entrada, más que solamente operar, em, la cotización lo que me está indicando es que va a haber un ligero espacio para seguir avanzando a cuotas más bajas. Tal vez podríamos ir a mínimos similares a este nivel de acá, 0.83650, y a partir de ahí ver un movimiento alcista como este que se reflejó acá, que es un movimiento alcista que va, toca la directriz bajista y luego cae. Entonces sería un buen momento de venta una vez nos acerquemos y toquemos esta directriz bajista que hay acá. Petróleo Brent perdió unas cotas muy fuertes el día de ayer y creo que si algo me faltó revisar en el calendario económico fue el resto de mercados financieros. Materias primas, hoy tenemos un movimiento ligeramente alcista para el WTI y el Brent, que nos sorprende bastante. Igual nos ubicamos en cuotas realmente bajas. Igualmente, el movimiento correctivo para el oro, para la plata, no son muy fuertes los movimientos para las materias primas, pero hay que vigilarlos. Y sobre todo el oro y la plata, que pues mi objetivo es no comenzar a tener una previsión de que el oro tenga un fuerte movimiento correctivo, sino que sean cuotas simplemente transitorias. Para el petróleo Brent, yo desde hace mucho tiempo, de hecho en el último informe de inversión, recomendé la vender pues el Brent. Una vez perdiéramos los $80, un movimiento que ha funcionado bastante bien, y pues sigo con mi posición. Tal vez dejaría un poco de pretender, digamos, describir una operación de largo plazo, porque creo que resulta más interesante cuando se hablan de este tipo de activos en los informes que mandamos, ¿no? Entonces, en lo personal, pues como para dejarles un poquito de intriga, yo sigo en mi posición de tener un movimiento bajista. Ese movimiento bajista no ha terminado, puede llegarse a extender y podríamos llegar inclusive a las cotas más bajas del último momento de 77.31. Eso es lo que yo pienso, lo que he visto en los gráficos. Y a partir de ahí puede que tengamos un movimiento alcista, tal vez que nos vamos aquí a los 81.41 de nuevo. Pero pues bueno, la perspectiva es bajista, aunque operar actualmente en gráficos diarios en una operación bajista, cuando se está acercando acá al nivel de sobreventa,
Entonces no, digamos que no lo he recomendado. El oro hoy está con un movimiento correctivo, dejaría evolucionar este movimiento correctivo y vigilaría mejor la ruptura de los 1800, 1871, que me abre a mí la posibilidad nuevamente de operar en largo. Por ahora, movimiento bajista, el estocástico está apoyando ese movimiento bajista. Vamos a ver si la cotización tiene la suficiente fuerza bajista para llegar a los 1834, buen nivel de compra. Euro dólar, último activo que vamos a revisar el día de hoy. em, Ha tenido un movimiento fuertemente alcista en el último momento, pero aparentemente la fuerza no ha sido lo suficientemente fuerte para superar y volver a tener perspectivas alcistas, ¿no? Mm, Vamos a ver qué nos indica el estocástico. Eh, Nada, un nivel de la operación perfecta debió haber comenzado más o menos acá. Venta, 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 venta. Y aquí ya me indica compre, sobrecompre, nivel de sobreventa. Compre. Entonces aquí ya yo cierro mi operación, tengo ganancias y espero el siguiente movimiento bajista que tal vez se desarrolle una vez se llegue aquí a la cota de los 1.15, 235 y 1.16, 1.64. En este rango podríamos ver una nueva operación de venta. Y bueno, eso ya es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a los asistentes de esta reunión. Recomendarles dos cosas importantes. Primero, vamos a comenzar con una serie de, de charlas muy específicas acerca de determinados temas interesantes, como por ejemplo un análisis de las compañías que tienen más movimientos durante diciembre, que es un seminario que se va a dar en un par de días, si no me equivoco, dentro de 15 días. Vamos a tener otro seminario a inicios de diciembre y mediados de diciembre sobre en qué va a invertir para el 2022. Entonces, este tipo de información les puede servir muchísimo. Les recomiendo que se la pidan a su agente de inversiones. Y pues nada, de igual manera, muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan un buen día. Espero que le den like a este video y lo compartan. Un saludo y muchas gracias.